Módulo 1. ¿Qué es tu instituto bíblico? Tu instituto bíblico es una herramienta completa de discipulado para ser utilizada en congregaciones de la iglesia local. Equipa a los líderes de iglesias a comenzar y mantener equipos saludables y sostenibles para hacer discípulos en sus congregaciones. Tu instituto bíblico realiza esto a través de dos maneras. 1. Fundamenta a tu gente en la palabra de Dios. Lo hace enseñándoles cómo leer la Biblia y aplicarla a sus vidas personales, lo que les trae una salud espiritual. 2. Utiliza dinámicas de discipulado en grupos pequeños para moldear a su gente como embajadores de Cristo. La responsabilidad de los grupos pequeños es alentar a su gente a seguir fielmente lo que Dios les enseña a través de su palabra, por lo que tu instituto bíblico alienta a la fidelidad. Salud espiritual y fidelidad. Eso es para lo que tu instituto bíblico fue diseñado. Vamos a aclarar esos dos puntos brevemente para ver su importancia. Tu instituto bíblico pone a tu iglesia en la palabra de Dios. Esto es importante porque tu equipo debe conocer las Escrituras para ser verdaderos discípulos de Jesús y ser espiritualmente saludables. Primero, esto es cierto porque las Escrituras son el medio por el cual Dios se ha revelado a nosotros en Cristo. La fe viene por escuchar y escuchar a través de la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Entonces, si vamos a conocer a Dios y a amarlo, y poner nuestra esperanza y fe en Él, tenemos que conocerlo a través de su palabra revelada, la Biblia. Pero también, esta es una clara enseñanza de Jesús mismo en su gran comisión. En Mateo 28, Jesús dijo que sus discípulos deberían saber todo lo que Él ordenó y luego obedecer. Esto significa que los discípulos de Jesús necesitan conocer toda la Biblia. Voy a explicar brevemente. 1. En su Sermón del Monte, en Mateo 5, Jesús afirma todo el Antiguo Testamento y dice que debe entenderse a la luz de su cumplimiento. Entonces, necesitamos saber todo el Antiguo Testamento para entender lo que Jesús nos está diciendo en el Nuevo Testamento. 2. Y el propósito del Nuevo Testamento es mostrar quién es Jesús, cómo cumple el Antiguo Testamento y cómo sus seguidores deben vivir a la luz de quién es Él. Entonces, esta es la enseñanza directa de Jesús y sus apóstoles, a quienes se les dio el Espíritu Santo para enseñar todo lo que Dios quería poner en su palabra revelada, la Biblia. Por lo tanto, su equipo necesita saber todas las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y necesita saber cómo encaja todo a la luz de Jesús. Tu instituto bíblico ayudará a su iglesia a crecer en este conocimiento, por lo que contiene 90 lecciones de estudio que cubren todo el Antiguo Testamento. Con esto su equipo puede aprender todo lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento y cómo apunta a Cristo. 90 lecciones que cubren todo el Nuevo Testamento. Esta sección mostrará cómo se cumplen los temas del Antiguo Testamento en Cristo y le enseñará a su equipo todo lo que Jesús enseñó, tanto en persona como a través de sus discípulos, por la inspiración del Espíritu Santo. 24 lecciones sobre el mensaje del Sermón de Jesús en el Monte. Aquí es donde Jesús enseña en profundidad cómo deben vivir sus discípulos a la luz de su reino. Conocer esta parte de las Escrituras es vital para saber cómo vivir como seguidores de Cristo y para comprender cómo encajan en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y finalmente, 11 lecciones de familia y matrimonio. Estos les enseñarán a tu equipo cómo vivir los mandamientos de Jesús en el hogar. Su iglesia aprenderá cómo pueden manifestar la gloria de Jesús en sus matrimonios y cómo pueden crecer como discípulos de Jesús y criar a sus hijos como discípulos fieles también. Es importante destacar que todas estas enseñanzas son devocionales y ejercicios, enseñando a cada cristiano en sus iglesias cómo entender y aplicar las verdades de la palabra de Dios a sus vidas. Entonces, así es como tu instituto bíblico ayuda a la salud espiritual en todos los discípulos de sus congregaciones. Ayuda a toda su gente a conocer verdaderamente la palabra de Dios para que puedan escuchar a Dios y vivir de acuerdo con lo que Él dice.
Tu instituto bíblico fomenta la fidelidad a través de métodos de discipulado en grupos pequeños. Esto es importante porque su equipo debe ser obediente a lo que aprenden de las Escrituras para ser verdaderos discípulos. La obediencia también debe ser una demostración de su amor por Jesús y por los demás. En Mateo 28, Jesús no solo dice que nuestra responsabilidad como hacedores de discípulos es enseñar a las personas lo que Jesús ordenó, sino que debemos enseñarles cómo obedecer lo que Él ordenó. Por lo tanto, debe haber estructuras establecidas para que toda su gente sea alentada, instruida y responsabilizada de vivir su fe si quieren crecer como discípulos fieles. Pero a Jesús no le agrada solo la obediencia. Nuestra obediencia debe ser por un amor ferviente por Él y su verdad. Él dice en otra parte que nuestra obediencia a su palabra debe ser una demostración de nuestro amor por Él. Juan 14:21. Quien quiera que tenga mis mandamientos y los guarde, Él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré ante Él. Por lo tanto, debe haber un grupo alrededor de los discípulos que conozca el estado de su corazón y los responsabilice de caminar en el Señor. Es por eso que tu instituto bíblico está diseñado para ser usado en pequeños grupos de estudio, menos de 15 personas. En pocas palabras, el verdadero discipulado ocurre cara a cara, en un grupo pequeño y responsable. Esto porque Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con solo 12 personas. Se sumergió profundamente en un pequeño grupo, los responsabilizó cara a cara de vivir lo que estaba enseñando y luego los envió a cambiar el mundo en su nombre. Los pequeños grupos de discipulado proporcionan una comunidad con la cual un discípulo puede vivir su fe. Pero más que eso, también exigen responsabilidad para que los creyentes realmente obedezcan lo que están aprendiendo de la palabra de Dios. Sin embargo, logran una dinámica más importante. Conforman el corazón de un discípulo para conocer y amar más a Jesús. Un grupo más pequeño les permite a todos servir y ser servidos por otros, como una obra de los dones espirituales dados por Cristo para la edificación de su pueblo. La vida y la alegría de Cristo se manifiestan a través del cuerpo de Cristo, y cuando los discípulos experimenten esto, sus corazones se desbordarán en acción de gracias y alabanza a Dios. Esto ayuda a los creyentes a vivir una vida de obediencia con un enfoque adecuado ante Dios. Por lo tanto, tu instituto bíblico está optimizado para grupos pequeños de estudio bíblico. Contiene las guías del líder y los libros de trabajo para el alumno, para equipar a los grupos pequeños con las herramientas que necesitan para trabajar en un texto bíblico, encontrar el significado para sus vidas y comprometerse a vivirlo en obediente amor por Dios. Los folletos de estudio también están disponibles para ayudar a todos a comprender mejor el texto bíblico. Con estas herramientas, todos están capacitados y equipados para vivir fielmente como discípulos y para ser discípulos de otros. Conclusión. Entonces, esperamos lograr 3 cosas con la capacitación de hoy. 1. Queremos darle un sistema comprobado para discipular a todos los miembros de sus iglesias. Un sistema que establezca firmemente a su equipo en la palabra de Dios y que está diseñado para convertir a su gente en embajadores de Cristo. Un sistema para producir salud espiritual y fidelidad. 2. Queremos enseñarle de manera práctica cómo usar este sistema, para que, en primer lugar, pueda tener el máximo impacto en la vida espiritual de los miembros de su iglesia. Segundo, pueda resultar en la multiplicación saludable de discípulos e iglesias. 3. Queremos animarte, a través de la palabra, a avivar tu corazón con una pasión por el discipulado bíblico, para la gloria de Dios y la alabanza de su nombre en todas partes.